El subdrenaje, o sea, el control de las aguas subterráneas, es una herramienta básica de la ingeniería civil y geotécnica. Controlar las aguas subterráneas para mejorar la estabilidad de los taludes, de los suelos y de las rocas. Para poder diseñar sistemas de subdrenaje es muy importante entender el suelo, entender la geología, entender la hidrogeología del área donde usted va a colocar los subdrenajes. La hidrogeología depende de la geología y en cierto aspecto también de la geotecnia. La modelación de hidrogeología es compleja. No es fácil. Se requiere entender cómo es que se están moviendo las aguas subterráneas dentro de la roca, dentro de las masas de suelo. Y requiere un análisis conceptual. Conceptualizar cómo es que se están moviendo las aguas subterráneas dentro del talud. Cómo es que se genera la presión de poros, de acuerdo a las características del material en cuanto a litología, estructura, estado de descomposición de la roca, o sea, la meteorización. Las aguas subterráneas tratan de concentrarse en ciertas zonas. Y es muy importante cuando vamos a diseñar un sistema de subdrenaje, meterse en la mente, entender cómo se está comportando el agua, dónde está, en qué circunstancias está y cómo podemos hacer nosotros para controlar esa agua subterránea. Si vemos en el diagrama a la derecha de la diapositiva, hay infiltración de agua. Esa infiltración de agua genera una concentración interna de agua y el agua al concentrarse trata de desplazarse, trata de moverse. En este caso, por ejemplo, que tenemos una roca grado 1, o sea, una roca sana, por la cual no hay transporte de agua. Y tenemos una roca descompuesta, grado 2 y grado 3, por el cual se mueve el agua, donde se acumulan las aguas subterráneas y se transportan. Y finalmente vamos a tener unos materiales grado 5, grado 6, un suelo tan descompuesto, eventualmente descompuesto arcilla, que hace que no haya transporte de agua, que no haya concentración de agua, o a materiales granulares, arenas o gravas, las cuales sí permiten el transporte de las aguas subterráneas. O sea, el agua subterránea transita más fácilmente por el material meteorizado, por el material fracturado, por lo que llamamos nosotros en mecánica de rocas el saprolito. O sea, el agua subterránea trata de concentrarse en el saprolito, o sea, en la zona más fracturada de la roca, donde hay fracturación, pero al mismo tiempo permeabilidad. Si está mucho más meteorizado, la permeabilidad va a ser significativamente menor. O sea, el agua subterránea se concentra en las rocas, en la zona
de saprolito, o sea, la roca fracturada, y en el contacto entre el suelo y la roca. O sea, cuando tenemos un manto de suelo y debajo un manto de roca, el agua trata de concentrarse en ese contacto entre el suelo y la roca. Como vemos en la diapositiva, hay un material meteorizado, un material de suelo, hay una roca relativamente sana y el agua se concentra en el contacto entre la roca y el material meteorizado, en el saprolito. El agua trata de fluir dentro del suelo, dentro de la roca, subterráneamente, en forma relativamente subparalela a la superficie del terreno. Si usted tiene unas formas topográficas con unos elementos altos, unos elementos bajos, un relieve acolinado, el agua trata de concentrarse en las zonas más bajas, en los valles cóncavos de las laderas. Entonces, cuando usted está cortando un talud, en la zona de mayor corte, que es la zona de mayor altura, generalmente hay menos agua subterránea. Y en las zonas bajas, donde hay valles, donde hay superficies cóncavas, ahí tenemos nosotros la concentración de las aguas subterráneas. Las aguas subterráneas se concentran en los valles, en las zonas bajas del relieve. Entonces, cuando usted va a buscar cómo drena el talud, cómo drena el volumen de suelo, tenemos que identificar dónde se concentran las aguas subterráneas. Una vez definido dónde se concentran las aguas subterráneas y cómo es el comportamiento de esas aguas subterráneas en ese material, la conductividad o permeabilidad del material, el grado de fracturación, el porcentaje de finos. Entre más finos tenga el material, entre más arcilla tenga el material, la permeabilidad va a ser significativamente menor. Y en estos valles también hay coluviones. O sea, en las zonas más bajas se concentran los depósitos coluviales y el material más meteorizado. El material se meteoriza más en las zonas cóncavas que en las zonas convexas de los taludes. O sea, en las zonas bajas, donde se concentra el agua subterránea, también en esas zonas bajas hay más meteorización. Ahora, ¿cuál es el efecto de esas aguas subterráneas? El agua subterránea genera presiones de poro. O sea, el agua presiona al suelo. Fuerzas de levantamiento. Ese levantamiento recuerda el principio de Arquímedes, en que un sólido dentro de un material líquido está sujeto a una fuerza hacia arriba de acuerdo al volumen de agua desplazada. Los deslizamientos se facilitan por las presiones de poro y las fuerzas de levantamiento de los sólidos, las fuerzas sobre los materiales sólidos en el volumen saturado. O sea, tenemos una formación rocosa, como lo vemos nosotros en la fotografía de la izquierda, una cuña, una zona deprimida, y ahí se concentra el agua subterránea. O sea, el agua subterránea en las formaciones rocosas tiende a concentrarse en la parte profunda de las cuñas del basamento. En la derecha vemos un caso en la ciudad de Medellín,
creo que es en la vía Las Palmas, donde hay una cuña de roca, meteorizada, pero roca, una cuña de suelo, un material de suelo formando una cuña dentro de un macizo rocoso. Y el agua se concentra en la parte inferior de la cuña. O sea, los valles, la parte baja de las cuñas, el saprolito. Sitios de concentración de aguas subterráneas en los taludes. O sea, el saprolito facilita el transporte del agua. O sea, esa roca fracturada con separación entre los elementos de bloques de roca permite el flujo del agua subterránea. En el saprolito y en la roca fracturada, el agua transita, el agua se mueve principalmente por las diaclasas, o sea, por las juntas, por las fracturas abiertas. O sea, en la roca el agua se mueve por dentro de las fracturas. Entonces, entre más fracturada la roca, mayor posibilidad de transporte de agua. Y si hay fallas geológicas, las fallas geológicas concentran el flujo del agua. O sea, si usted va construyendo una vía y se encontró una zona de falla geológica, ahí usted va a tener aguas subterráneas. Y esas aguas subterráneas generan presiones de poro, generan fuerzas de levantamiento. Entonces, de acuerdo a la geología, la estratificación, la litología y especialmente la fracturación de la roca, hace que se concentre el agua en ciertas partes del talud. Entonces, usted cuando va a diseñar un sistema de subdrenaje, tiene que investigar a fondo dónde está el agua, de dónde viene, para dónde va, dónde se concentra. Porque no podemos llegar y usar el talud en todas partes a la loca, porque nosotros somos ingenieros. Y los ingenieros debemos tener claro el objetivo de nuestro sistema de subdrenaje. Hay ciertas zonas donde está el material más fracturado, donde el material es más permeable, en esas zonas se concentra el agua subterránea. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando llegamos a un talud es definir dónde está el agua subterránea, dónde hay mayores presiones, para poder diseñar nuestro sistema de subdrenaje. En materiales estratificados, bien sea en rocas sedimentarias o en suelos de depósito, los mantos más permeables son los mantos más gruesos. O sea, los mantos que tienen menor cantidad de material fino. Aquí vemos un depósito en un material de rocas en la zona de Boyacá, en Colombia. Aparecen materiales estratificados, algunos más permeables, menos permeables. Y ahí viene la clave. Cuando usted hace un sondeo, usted generalmente realiza ensayos de laboratorio para definir la granulometría de los materiales. Entonces usted tiene un sondeo de 20 metros de profundidad y observa que a los 10 metros hay un material con menor cantidad de finos, un material más grueso. El agua subterránea va a tratar de concentrarse en ese material de menor cantidad de finos, en el material más grueso, el material más permeable. Cada formación geológica, cada litología tiene un comportamiento diferente de flujo de agua. En las arenas
el agua se mueve, se transporta en prácticamente toda la masa, todos los poros. O sea, cuando usted va a llenar un material de arenas, va a ser fácil el drenaje en el sentido de que usted puede captar el agua fácilmente porque el agua se transporta a través de todo el volumen. Pero usted tiene una roca sedimentaria, una roca estratificada, tenemos que definir muy bien los planos de estratificación, las permeabilidades de los diversos mantos de roca y sobre todo las fracturas. Porque el sistema de fracturación de la roca determina en buena parte el sistema de transporte y de acumulación de agua subterránea. En formaciones de gravas, con grandes bloques, el agua va dándole, sacándole el quite, dando las vueltas a los grandes bloques a través de los poros de mayor tamaño. Y en arcillas es mucho más complicado, porque las arcillas tratan de retener el agua. Las arcillas tratan de no permitirle al agua fluir. Entonces, materiales arcillosos son muy complejos de drenar, porque el agua trata de acumularse a lo largo de los depósitos de arcilla y el transporte del agua es bastante complejo y muy difícil de manejar. Entonces, en cada formación geológica, en cada tipo de suelo, el transporte del agua es diferente y la permeabilidad resultante de la hidrogeología es diferente. La forma como el agua fluye depende de la continuidad de los ductos porosos. En materiales arcillosos no hay continuidad de los poros. Al no haber continuidad de los poros, hay menor permeabilidad y hay menor transporte y es mucho más difícil el drenaje. En las rocas fracturadas es importante analizar los patrones de fracturación. Si tiene una gran cantidad de fracturas en todas las direcciones, o sea, muchas familias de fracturas, su comportamiento va a ser similar al de un material de suelo gravoso, con un movimiento del agua a través de un volumen general de suelo. Pero si hay menos familias de diaclasas, el agua va a ir preferencialmente por las diaclasas abiertas, por las diaclasas que representan la fracturación de los materiales. Entonces viene el tema. En arenas, el movimiento es más o menos de agua, es más o menos isotrópico. En arcillas es totalmente anisotrópico. En rocas sedimentarias es también anisotrópico. O sea, tenemos que definir muy claramente la estratigrafía para tener claridad dónde está el agua, cómo se mueve el agua y cómo hacemos nosotros para drenarla. Igualmente, el agua subterránea se concentra en la parte inferior de las laderas. Entonces usted tiene un talud, una ladera, generalmente alto. Típicamente, el agua se concentra hacia la parte baja. A menos que tengamos un manto de roca impermeable, un manto de roca sana o un manto de arcilla que impida que el agua vaya hacia la parte del pie de los taludes. Sin embargo, en la mayoría de las formaciones, nosotros los drenes más eficientes son los que se hacen en el pie del talud. Entonces, cuando vamos nosotros a hacer sistema de drenaje, a diseñar los subdrenes, a diseñar lo que llamamos
en forma equivocada, pero se utiliza mucho en ingeniería, los filtros. Al ir a diseñar esos filtros, esos subdrenes, debemos tener claro que el agua trata de irse hacia la parte baja de los taludes. Entonces, típicamente, los mejores drenes son los que se hacen en el pie del talud. Entonces, primero que todo, identificar dónde está el agua. Identificar las corrientes y podemos eventualmente encontrar grandes acuíferos, identificar los acuíferos. Determinar el agua, dónde está, de dónde viene y para dónde va. Una vez definida la localización, analizando la hidrogeología de los materiales, mucha geología, mucha conceptualización de los mantos de suelo. Determinado ya dónde está el agua, de dónde viene y para dónde va, ya venimos nosotros al diseño. ¿Cómo hacemos nosotros para poder controlar esa agua? Controlar las presiones de poro en el agua. Más que captar agua, lo importante es controlar las presiones internas dentro de la masa de suelo. En cada evento de lluvia, el agua parcialmente se filtra. O sea, llueve, parte del agua se filtra y parte corre como escorrentía. Incluso la escorrentía eventualmente también genera infiltración. A medida que va aumentando el proceso de lluvia, va aumentando la infiltración, la cantidad de agua infiltrada. O sea, tenemos una lluvia de 2 horas. Al principio hay una gran infiltración de agua. La infiltración va disminuyendo, pero la acumulación de agua va aumentando. O sea, si tenemos hoy una lluvia de 1 hora y tenemos dentro de 6 meses una lluvia similar, pero de 2 horas de duración, esa lluvia de 2 horas genera mayor infiltración que la lluvia que tuvo un tiempo de 1 hora. Y esa acumulación puede llegar al punto de que si la lluvia se mantiene durante un tiempo continuo, largo, podemos generar saturación total del talud o grandes presiones de poro con sabidos deslizamientos de tierra. ¿Para qué? Controlar las aguas subterráneas. Para disminuir las subpresiones sobre los mantos de suelo, sobre los elementos internos del talud. Desactivar la presión de poro, desactivar presiones de poro, desactivar presiones. Igualmente, controlar erosión, reducir el peso del suelo. El suelo saturado pesa más que el suelo seco. Entre mejor sistema de drenaje tengamos, va a haber menor peso del suelo. Disminuye los gradientes hidráulicos, disminuye las fuerzas hidráulicas que cambia del talud. Y esto trae estabilización del talud. En muchos casos, podemos estabilizar el talud solo con sistemas de subdrenaje. Pero en ocasiones no es suficiente el sistema de drenaje. O sea, usted puede hacer los drenes y el talud fallar. Tienes que analizar cuáles son los factores de seguridad resultantes, haciendo el análisis con software, calcular el factor de seguridad y analizar si el subdrenaje es suficiente para tener un factor de seguridad estable. Nosotros queremos trabajar con drenaje. ¿Por qué? El subdrenaje es generalmente más económico que los muros. Es más barato hacer un dren que hacer un muro de contención. Y si con el solo dren estabilizamos,
El talud es una ganancia desde el punto de vista de ingeniería, porque el ingeniero tiene como objetivo diseñar y construir obras que sean estables, pero que sean al mismo tiempo económicas. Y las obras de subdrenaje son comúnmente más económicas que los muros y otras obras de estabilización de taludes. Desactivar la presión de poros. ¿De qué depende el efecto de desactivación de la presión de poros? Del tipo de su tren. Si es un tren de zanja, un tren horizontal, un pozo de bombeo, de la localización de esos trenes, de la profundidad de los trenes, del número de trenes, de la eficiencia del tren que nosotros estamos construyendo, de la permeabilidad del suelo, si es arcilla, si es grava, si es arena, si es roca fracturada, en el caso de rocas, y las características de las corrientes de agua. De dónde viene el agua, para dónde va y dónde la vamos nosotros a captar para bajar la presión de poros. Entonces, la presión para diseñar un buen sistema de estabilización con su drenaje, tenemos que tener muy claro conocimiento de la geología del material donde estamos trabajando. Muchas gracias.